Ahora vamos. Bien, entonces, teniendo en cuenta el dibujo que habíamos visto recién, ¿sí? Hay una obstrucción. Hay una obstrucción, pero ahora en la misma área, ¿sí? Voy a tener, ¿qué cosa? Un aumento del volumen. Bien, entonces yo tengo obstruido, el vaso sanguíneo puede estirarse, se puede dilatar un poco, pero no es, ¿sí? No puede inflarse como un globo, no puede hacerlo eternamente, ¿sí? Entonces, imagínense, lo mismo que les digo siempre, cuarentena, me quiero poner el jean de hace 2 años, el volumen aumentó, pero el área del jean es la misma, ¿sí? Si yo me lo quiero cerrar igual, lo cierro, pero ¿estoy a qué? Estoy a presión, ¿sí? Ese botón está ahí, al borde de salir volando y pegarle a uno en la frente, ¿sí? Entonces, acá está pasando lo mismo, ¿bien? Yo tengo una obstrucción, el líquido sigue acumulándose y cada vez tengo más, cada vez tengo más, cada vez tengo más. ¿Qué me aumenta entonces? ¿La presión qué? La presión hidrostática, porque tengo una acumulación de líquido tremenda. Si me aumenta la presión hidrostática, ¿qué va a haber? Fuga hacia el intersticio, ¿sí? Entonces, una obstrucción me condiciona a que yo en el mismo área ahora tenga mayor volumen, ese mayor volumen caudal de sangre me condiciona un aumento de la presión hidrostática y voy a encontrarme qué cosa, fuga de líquido hacia el intersticio. Y ahí que tengo un edema, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Se entiende cuál es el concepto de por qué la obstrucción a nivel venoso me lleva a un edema intersticial? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Bien. Esperen que vuelvo acá al pizarrón. Les pregunto igual, porque la esperanza es el último en morir. ¿Recuerdan algo del sistema circulatorio del corazón y cómo era la circulación sanguínea? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a ponerlo de vuelta. ¿Sí? Yo tengo el corazón. ¿Bien? El corazón tenía 4 cámaras. ¿Sí? Esperen que lo voy a separar acá con un color amarillo en el medio. Teníamos corazón derecho y teníamos corazón izquierdo. Esta sería la derecha y esta sería la izquierda. ¿Sí? Estaban separados en cámaras, en las aurículas y en los ventrículos. ¿Sí? Y la distribución era lo siguiente. Hacia acá, hacia el lado derecho, iba a llegar, ¿qué cosa? Toda la sangre carboxigenada que estaba ingresando hacia el corazón, de parte de los miembros y demás, iba a pasar de la aurícula al ventrículo, y de acá, a través de la arteria pulmonar, iba a ir hacia los pulmones. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando en el lado derecho. En el lado izquierdo, ¿sí? Acá les voy a dibujar los pulmones. ¿Bien? Imagínense que estos son los pulmones. ¿Bien? De los pulmones iban a nacer venas que iban a llegar hacia la aurícula izquierda, ¿bien? Y de la aurícula izquierda pasaba al ventrículo izquierdo y de acá, a través de la aorta, se me iba a ir hacia dónde? Hacia el resto del cuerpo. ¿Sí? Vamos a dibujar acá el cuerpo para que se entiendan cómo es. Y de acá viene desde el cuerpo, ¿bien? Y hacia dónde, o sea, viene desde el cuerpo y me voy hacia los pulmones. ¿Sí? Voy por acá, me voy hacia el pulmón. ¿Bien? Esto lo tenemos todo en mente, ¿sí? Recordamos de qué estamos hablando, ¿se entendió qué es lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Entonces teníamos la circulación sistémica, ¿bien? Y la circulación pulmonar, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno habla de la insuficiencia cardíaca, yo les dije que ustedes pueden leer esto y generalmente le van a decir directamente congestión cardíaca, que la congestión cardíaca me lleva al edema. Yo les decía que cuando uno habla con propiedad, la congestión es un tipo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Lo correcto es decir la insuficiencia cardíaca, ¿bien? La insuficiencia cardíaca puede ser derecha o puede ser izquierda, ¿bien? Cuando yo tengo insuficiencia cardíaca, ¿qué va a haber? Va a haber un problema en la capacidad que tiene el corazón de realizar sus funciones. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? El corazón va a ser incapaz de contraerse con la suficiente fuerza para impulsarme la sangre como corresponde. Entonces, ¿qué va a haber? Una mayor dilatación. Cuando hay una insuficiencia cardíaca, derecha o izquierda, me aumenta, se dilata más el corazón y tengo menos capacidad de contracción. ¿Se entiende eso?
¿Sí? Sí, profe, estoy ganando. Entonces, ¿sí? Hay una diferencia que nos interesa a nosotros, ¿por qué saber esto si es derecho o izquierdo? Porque nos va a interesar conocer, ¿sí? En realidad es al revés. El signo clínico que yo voy a tener en el paciente va a ser el edema, ¿bien? Depende de dónde esté viendo ese edema, si el edema está en los pulmones o si el edema está a nivel de los miembros, ¿sí? Yo voy a poder saber si ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Me va a dar a pensar dónde está el problema, ¿sí? Para que nos quede bien en claro, si la insuficiencia cardíaca es derecha, ¿sí? Es derecha, es en este lado, ¿dónde voy a tener el edema? Lo voy a tener en los miembros, ¿sí? Entonces, cuando el lado derecho es el que me falla, ¿bien? Tengo la insuficiencia cardíaca de este lado, el edema es en los miembros. Esperen que tengo acá. ¿Sí? Edema en los miembros o a nivel de la periferia. ¿Sí? Ahora explicamos por qué. ¿Sí? Entonces, si el problema es en el lado derecho, ¿dónde estoy encontrando el edema en ese paciente? A nivel de los miembros. Las piernas, los brazos, ¿sí? Las extremidades. ¿Bien? Si la congestión, ¿sí? O si la insuficiencia cardíaca es izquierda, ¿sí? La estoy viendo acá. ¿Bien? Esperen que lo voy a dibujar. Si es izquierda, acá, ¿sí? La insuficiencia cardíaca la encuentro de este lado y el edema va a ser a nivel de quién? De los pulmones. ¿Sí? Perfecto. Entonces acá el edema que tengo es un edema pulmonar. ¿Sí? El tema es por qué sucede esto. ¿Bien? Ahora, lo que tienen que saber ustedes es que lo que me está pasando acá, vamos a cambiar de color acá, es que si yo estoy en el lado derecho, ¿bien? Acá, que este era el que tenía el problema, ¿sí? Este músculo cardíaco va a estar imposibilitado de hacer el laburo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, va a estar llegando sangre para este lado, llega la sangre para este lado, se empieza a acumular sangre acá, pero el corazón no tiene capacidad de bombeármela. ¿Sí? No me la bombea, me queda toda la sangre de este lado. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Por acá, ¿sí? Me sigue llegando sangre. ¿Bien? Y es lo que yo les digo siempre, imagínense que uno está haciendo la fila y se encuentra que no puede pasar la puerta y queda trancado ahí. Pero atrás viene otro más, y viene otro más, y viene otro más. Y nos viene acumulando porque cada vez viene más gente. Cada vez va a haber más sangre. Entonces, la sangre ahora se va a empezar a acumular ¿hacia dónde? Hacia los miembros. ¿Bien? ¿Y qué voy a encontrar ahí ahora? Edema. Porque de vuelta, si tengo mayor acumulación de sangre a nivel de los capilares, ¿sí? A nivel de los vasos que están en los miembros, voy a tener un aumento de la presión hidrostática y voy a tener, ¿qué cosa? Filtrado hacia el intersticio. ¿Se entiende este concepto de por qué la insuficiencia cardíaca derecha me lleva a un edema a nivel de los miembros, un edema periférico? Profe, Sí, profe. Sí. eso, o sea, esto como que es algo parecido a lo que le pasa a mi abuelo, por ejemplo, porque yo lo llevé a hacer un electro y sucede que en la pierna izquierda tiene como una pelota, como un edema, digamos. Uh-huh. Pero el médico dice que no es del cardíaco. No, no creo. Es que Y ahora ahora le podemos decía, ver, hay diferentes causas por las que el paciente puede tener un edema. Esta es una de las causas, ¿sí? No ah, necesariamente siempre esta sea la razón por la que un paciente tiene un edema a nivel de los miembros. Puede tener un linfedema, puede tener un proceso inflamatorio, ¿sí? Hay otros causales, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando un paciente, sobre todo si me hablas de tu abuelo, es una persona mayor, viene con edemas, lo primero que tenés que pensar desde la clínica es ver cómo está su corazón, porque en la mayoría de los casos, pacientes añosos, el corazón no está funcionando como corresponde. ¿Sí? Entonces, el pensamiento que tuvo el médico que lo vio, lo razonó por ese lado, y lo que hizo fue descartar el problema más grave que yo tendría, que era que tu abuelo tuviera una patología cardíaca.
Una vez que descarto esto, bueno, voy a ver qué otras alternativas tengo para que esta persona tenga esa tumoración, este bulto o un edema a nivel del miembro inferior o donde lo encontremos. ¿Sí? Sí. Bien, con el edema pulmonar está pasando lo mismo, ¿sí? En este caso ahora, el que me falla es el lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo, ¿bien? Empieza a recibir la sangre que venía de los pulmones, se empieza a llenar, se empieza a llenar, se empieza a llenar, pero el corazón no tiene la capacidad para mandármelo al cuerpo. Está bloqueado esto, ¿sí? Entonces, de vuelta, se empieza a llenar de sangre, se empieza a acumular esto, tengo ya una dilatación, y ahora lo que voy a tener es, empieza, ¿sí?, a acumularse ¿a dónde? A nivel del intersticio pulmonar, ¿sí? Empieza ahora a acumularse exactamente lo mismo, pero ahora para el lado de los pulmones, porque esta es la dirección que tiene la sangre, ¿sí? Entonces, tengo un bloqueo por acá, empiezo a tener más gente en la fila para este lado, aumenta la presión hidrostática a nivel del capilar pulmonar, y de esta manera, el capilar del alveolo, y de esta manera tengo un edema pulmonar, ¿sí? Entonces, vamos a decir que, para que nos quede bien en claro esto, en el edema de los miembros, yo tengo un aumento de la presión hidrostática a nivel del capilar tisular, ¿sí? Tisular estamos hablando de los tejidos, ¿bien? Estoy a nivel de tejidos, ¿bien? Me aumenta esa presión hidrostática. Y cuando hablamos de el edema pulmonar, acá tengo un aumento de la presión hidrostática a nivel del capilar alveolar, ¿sí? Que de vuelta, el fantasma de biología, en este caso, cuando hablábamos de los alveolos, estamos hablando de qué cosa? De esta unidad estructural funcional más pequeña que tenía el pulmón, ¿sí? Entonces, por un lado, por el otro, me condiciona la insuficiencia cardíaca a que yo tenga ahora líquido donde en el intersticio, a nivel, ¿sí?, de los miembros o a nivel del intersticio en el parénquima pulmonar. Edema pulmonar o edema periférico o edema de los miembros, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? Sí. 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 Ahora, entonces, de esa manera vimos los tres mecanismos por los cuales yo puedo tener un edema mediante lo que se llama fuga hacia el intersticio, ¿sí? Porque tengo bajas las proteínas, porque tengo insuficiencia cardíaca, porque tengo una obstrucción a nivel venoso, ¿bien? ¿Qué otra causa teníamos nosotros para que el paciente tuviese un edema? ¿Sí? Otra causa que teníamos era la falla a nivel de los linfáticos, ¿sí? Los linfáticos, el trabajo que tienen que hacer ya intrínsecamente es la de filtrarme todo el contenido que yo tengo extra, que queda en el intersticio, que por X motivo no lo puedo recuperar a ningún lado, y me lo lleva de vuelta hacia dónde, hacia la circulación venosa. Porque yo les digo siempre, el cuerpo es un gran acumulador, es como Homero Simpson persiguiendo el chancho y diciendo todavía sirve, es tal cual, ¿sí? El cuerpo no se quiere perder nada, entonces, si en el intersticio yo tengo algún componente, tengo aminoácidos, tengo glucosa, tengo alguna proteína, algo que yo no tengo por qué perderlo, lo voy a intentar recuperar de vuelta, ¿sí? Y por otro lado, es que hay siempre un excedente de los líquidos que quedan en el intersticio. Entonces sabemos que no puede suceder eso. Tengo que tener un mecanismo que me lleve eso para que no se desborde. Porque si no, ¿qué pasa? Si yo tengo la causa de la falla a nivel linfático es la obstrucción. Por X motivo yo tengo una obstrucción de los linfáticos. Si tengo obstruidos los linfáticos, no tengo nada que me esté llevando a drenar el excedente de líquido tisular o líquido intersticial que voy a tener acumulado. Yo les decía a los chicos de la mañana, es lo mismo que, por ejemplo, tenga pensado ir a darme un baño de inversión, pongo el tapón en la bañadera para llenarla, ¿bien? Y me cuelgo, me voy a hacer otra cosa, me llamaron por teléfono y me olvidé, y cuando vuelvo, el agua, ahora le acabo de tapar el drenaje. Entonces, lo único que tiene, la capacidad que tiene el agua, que es de acumularse, se acumula en toda la bañadera y si sigue habiendo flujo, ¿sí?, va a traspasar la bañadera y va a tener todo el baño de mi casa, toda la casa completa y vamos a tener una pileta en vez de una bañadera, ¿sí? Con los linfáticos pasa lo mismo, ¿bien? Ahora, lo que me puede llevar a que los linfáticos no hagan su trabajo, ¿sí?,
siempre tiene que ver con una obstrucción. Esa obstrucción puede ser parasitaria, ¿sí? Yo puedo tener un parásito, ¿sí? Que los que están cursando, y ahí miro a alguien allá en un costadito, microbiología clínica, y ven parásitos, por ahí escucharon hablar de un parásito filamentoso, ¿sí? Que era Bancrofti, ¿sí? Este parásito me parasita ¿qué cosa? Los linfáticos y me los obstruye. Cuando tengo algo que me está obstruyendo el linfático, ¿qué aumenta? Aumenta la presión hidrostática del capilar linfático. Que tengo ahora edema a nivel intersticial, ¿sí? Entonces, una causa de obstrucción para los linfáticos puede ser parasitaria. Tengo un parásito que me bloquea el flujo de los linfáticos. Aumenta la presión hidrostática a nivel del capilar linfático, tengo ¿qué cosa ahora? Un edema intersticial. Otra causa por la cual yo puedo tener una obstrucción de los linfáticos es que morfológicamente estos linfáticos no tengan la estructura que necesitan que tener, están mal formados, ¿sí? Y ya me ven escuchando ya hace un montón que les vengo diciendo siempre desde los principios de que me vieron que la función condiciona la forma, ¿sí? Forma, morfología y función van de la mano, ¿sí? Entonces, el capilar linfático, el plexo linfático, que es donde nace todo esto, tiene que tener características muy marcadas. Tienen que tener una separación en sus células, tienen que carecer de membrana basal, tienen que tener un montón de cuestiones que me llevan a que es propicio de poder hacerme esta capacidad de filtrado. Si el capilar linfático está mal formado, está alterada su función, va a estar obstruido el pasaje, porque no va a poder hacer esta reabsorción del líquido excedente. De vuelta, aumenta la capacidad, si en alguna parte tengo una malformación que no me deja pasar el líquido, aumenta la presión hidrostática del capilar linfático, tengo ¿qué cosa? Un edema a nivel intersticial, ¿sí? Y la tercera de las opciones es lo que se llama una iatrogenia. Cada vez que ustedes escuchen hablar de iatrogenia, es un acto médico, es algo que se causó por acto médico. Una iatrogenia puede ser accidental. Yo no calculé bien cómo programarle el respirador al paciente y ahora está en acidosis respiratoria, ¿sí? O yo estoy haciendo una iatrogenia porque naturalmente no me queda otra que tener que hacer esa intervención. Tengo que amputarle la pierna a un paciente, es una iatrogenia, pero es un acto médico que está fundamentado. En este caso, el ejemplo que yo les había dado era el de el cáncer de mama y el tema de tener que llevarme completamente una de las mamas, ¿sí? Cuando uno tiene que hacer una resección mamaria completa, unilateral o bilateral, ¿sí? Uno se lleva la mama completa y se lleva también todo el tejido aledaño, porque yo me estoy asegurando, no es que me llevo un nódulo, me estoy llevando todo, y me llevo lo que se llama la circunferencia de seguridad. Uno tiene que asegurarse cuando está estirpando que no haya enfermedad subclínica, o sea que no me haya quedado ahí ninguna célula de base que el día de mañana podría transformarse en una nueva neoplasia. Entonces me llevo el tejido que está afectado y me llevo tejidos algo redundantes, ¿sí? Entonces me estoy llevando todo, ¿bien? Cuando yo hago esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Cuando yo hago esto, ¿sí? ¿Qué pasa? En ese lugar tengo que hacer ahora una anastomosis venosa linfática, ¿sí? Cuando yo hago una anastomosis es una unión, ¿sí? Ya lo vemos con esta anastomosis por tocado y todo lo que habíamos visto en hepático, ¿bien? Entonces, cuando yo estoy haciendo esta anastomosis, el caudal de líquido que está pasando ahora a través de los linfáticos aumenta la presión hidrostática y esas mujeres van a tener un edema, sobre todo si se hace a nivel de los miembros superiores, ¿sí? Van a ver que ustedes tenían la foto del bracito y un brazo que está hinchado, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cómo podemos llegar a través de la obstrucción de los linfáticos, ya sea por un parásito, ya sea por una obstrucción, de una malformación, o ya sea por una iatrogenia, a que ese paciente tenga un edema porque son los linfáticos los que están afectados? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bien. Sí, profe. Y el último proceso, mediante el cual yo voy a tener un edema, ¿cuál es? El proceso inflamatorio, ¿sí? En el proceso inflamatorio yo voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener una alteración de la permeabilidad de las membranas, ¿sí?
¿Por qué? Porque tenían que llegar, ¿qué cosa? Las células del sistema inmunitario hacia el foco donde yo tengo la lesión, donde estoy teniendo el agente inspirante, donde tengo que ir a reaccionar, ¿sí? Entonces, tengo un aumento de la permeabilidad de la membrana. Si aumenta la permeabilidad de la membrana, condicionalmente voy a perder proteínas y voy a perder líquido hacia el intersticio, ¿sí? No solamente eso, sino que otro de los componentes de la respuesta inflamatoria que era el aumento, ¿sí?, de el volumen sanguíneo, porque yo estoy reclutando un montón de células que vienen de la sangre. Entonces, aumenta el volumen sanguíneo, tengo más disposición de sangre que está llegando a un lugar donde tengo una permeabilidad de la membrana. Obviamente que voy a tener mayor filtrado hacia el intersticio, ¿sí? Entonces, esa es la base del proceso inflamatorio, ¿sí? Tenía también a las interleuquinas que me condicionaban a las prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas me hacían vasodilatación, ¿sí? O sea, todo el proceso inflamatorio me condiciona al edema. Por donde lo quiera ver, ¿sí? Por donde lo mire, ¿sí? Voy a llegar al edema, y por eso el edema era uno de los signos por excelencia de la inflamación, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Por qué podemos llegar al edema por la inflamación? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Y los últimos dos componentes que quiero que les quede claro cuando estamos hablando de edema, ¿sí? Ahí eran dos características más que yo les había dado. Uno es un concepto que es un término que es anasarca. Cuando uno dice que el paciente tiene un anasarca, es un edema generalizado, ¿sí? Lo pongo acá en el chat para los que no lo entienden bien. Anasarca, ¿sí? Anasarca es edema generalizado. Quiere decir, tengo un edema en el brazo, tengo un edema en la cara, tengo un edema en el pie, tengo un edema a nivel del abdomen. Estoy completamente edematizado, ¿sí? Soy el muchacho de Michelin, ¿bien? Estoy completamente edematizada, todo mi cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Anasarca, ¿bien? Ténganlo en cuenta. Y después les decía que hay un signo clínico que uno usa para, de vuelta, poder ir a pensar de dónde viene este edema y por qué tiene edema el paciente, que es lo que se llama el signo de Godet o el signo de la fobia, ¿sí? Que tanto el signo de Godet o signo de la fobia puede ser positivo o puede ser negativo. Que esto, ¿sí?, lo pueden probar ustedes, ¿sí? No sé, Ángeles en el abuelo, que seguramente en algún momento debe comer algo con sal y va a tener edematizadas las piernas, o alguno que, por ejemplo, hace 4 horas que estoy sentada estudiando fisiopatología, ¿sí? Siento pesadas las piernas. Cuando me levanto, lo que puedo hacer es, agarro mi pierna, con el dedo gordo, aprieto, ¿sí? Hago ahí. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven esa descoloración? En mí fue una descoloración. El tiempo en que tarda eso en volver a la coloración me da cuenta de si el paciente está teniendo, como dice doña Rosa, retención de líquidos. ¿Bien? Y en los casos donde realmente tiene un edema el paciente, ¿sí?, se me va a generar la fobia, que la fobia ¿qué es? ¿Sí? La depresión. Entonces, si yo tengo un edema que es con fobia, o sea, tiene un signo de Godet positivo, es un edema blando, ¿bien? Y si yo tengo un edema que es con signo de Godet negativo, es un edema, ¿sí?, que va a ser duro o va a ser turgente, ¿bien? Y esto, por ejemplo, me permite para mí diferenciar si son los linfáticos los que tengo involucrados o no. Los linfáticos, cuando son ellos los causantes de los edemas, son edemas turgentes, ¿bien? No son edemas blandos, ¿bien? Los edemas blandos, ¿sí?, tienen que ver más que nada con algunos de los tipos de trastornos que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, para eso me sirve el signo de la fobia, para detectar tempranamente si hay un paciente que yo sospecho que tiene, ¿sí?, algún tipo de edematización, y después para hacer una distinción más a nivel clínico sobre de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí, Bien. profe. Y con eso entonces terminamos todo lo que es edema. Nos queda derrame, ¿sí? Derrame, voy a ir ahí de vuelta al pizarrón mágico de acá. Y de vuelta, chicos, ustedes los tienen en el PowerPoint. En el PowerPoint que ustedes tienen, o en los apuntes, los que lo tienen impreso, hay un cuadrito. Hay un cuadrito que les marca la diferencia entre el trasudado y el exsudado, ¿sí? Los que lo tienen, ese cuadrito, ¿sí? Ahí, perfecto, Sofía. Ese cuadrito te anotás por algún lado. Importante, se toma, atención, acá, ¿sí? Lo que le quieras poner, ¿sí?
Y sobre todo, ¿a qué le vas a marcar? ¿A cuál es el diferenciador del trasudado y el exudado con respecto a la inflamación? La inflamación es el punto que me diferencia si el paciente tiene un trasudado o tiene un exudado. Y las características que uno puede ver en uno y el otro tienen que ver todas con respecto a esta característica de la inflamación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un trasudado con T de Tamara, no hay inflamación. O sea, trasudado no hay inflamación. Exudado hay inflamación, ¿sí? Entonces, si yo tengo, lo que les decía, vamos acá a el pizarrón, pero esto de vuelta ustedes lo tienen ¿cómo es? En el PowerPoint, ¿sí? Esperen que les borro todo esto. Ahí está, vamos con el texto. Entonces, si yo tengo un trasudado, dame un segundo de cambiar. Tengo un trasudado. Lo primero que tengo que poner acá es que ahí no hay inflamación. ¿Sí? Si no hay inflamación, la siguiente pregunta es, bueno, no hay inflamación, bárbaro, pero ¿qué pasa para que este paciente tenga ahora un derrame? No hay inflamación, pero lo que hay es una alteración de las presiones de regulación, ¿sí? Entonces, acá hay alteración de las presiones de regulación, ¿sí? Van a estar alteradas, ¿sí? La presión hidrostática y va a estar alterada la presión oncótica, ¿sí? Entonces, decimos que la presión hidrostática, que se las voy a resumir como pH, pH de presión hidrostática, ¿sí? Esta va a estar aumentada y la presión oncótica va a estar disminuida. Bien, esto es lo que tenemos en el trasudado. Entonces, y acá, chicos, el técnico en laboratorio, ustedes ya lo saben, lo vemos trabajando desde el principio, que ustedes son recontra importantes a nivel diagnóstico para saber qué le está pasando al paciente. En este caso, cuando yo veo un paciente que tiene un trasudado o tiene un exudado, yo no sé qué tiene, no sé si es un trasudado o no sé si es un exudado. Lo que sé es que tiene un derrame. ¿Qué hago? Lo acuchillo, lo pincho y me llevo ese líquido. Y ese líquido se los regalo a ustedes. Y les digo, Sofía, Joana, Olga, ¿me puedes decir qué hay acá adentro? ¿Sí? ¿Qué encontrás adentro de este líquido? ¿Bien? Y dependiendo de lo que encontremos, me va a servir a mí a pensar si es un trasudado o si no es un exudado. ¿Por qué? Si no hay inflamación, ¿sí? Voy a encontrar que las proteínas, ¿sí? La LDH, que es la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Y la glucosa van a estar normales, ¿sí? Entonces, ustedes me dicen, me dan el informe del estudio de ese líquido de punción del paciente y me dicen, mira, Tamara, las proteínas están normales, la lactato deshidrogenasa está normal, ¿sí? La cantidad de glucosa del paciente está normal, ¿sí? A mí me van a pensar, ¿qué cosa? Que el paciente tiene un trasudado. Y otra cosa que me van a decir es que no hay, ¿sí? Cantidades anormales de células, ¿sí? ¿Bien? Entonces, cuando ustedes me dicen todo esto que está acá, las proteínas son normales, la leche es normal, la glucosa es normal, la cantidad de células es despreciable, ¿sí? Yo voy a pensar que el paciente tiene un trasudado. Si tiene un trasudado, no hay inflamación y lo que está pasando es que hay una alteración de las presiones de regulación, ¿sí? ¿Se entendió esto del trasudado? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer lo mismo, pero con el exudado. ¿Sí? Entonces, exudado. ¿Qué es lo primero que tengo que decir? Hay inflamación. Hay, ¿sí? Inflamación. ¿Sí? Atención ahí. ¿Sí? Hay inflamación. Hay inflamación. Si tengo inflamación, ¿qué está pasando cuando hay inflamación? Tengo una alteración de la permeabilidad de la membrana. Y lo acabamos de ver recién, ¿sí? Entonces, tengo inflamación, tengo alterada la permeabilidad de membrana. Cuando yo tengo alterada la permeabilidad de membrana, ¿sí? Obviamente se me van a estar piantando, ¿sí?
algunas cosas hacia el espacio potencial de que estoy hablando, ¿sí? Entonces, de vuelta, cuando yo voy y apuñalo al paciente, ¿sí? Le hago una toracocentesis, le hago una pericardiocentesis, le hago una paracentesis, cualquier cosa donde yo estoy obteniendo una muestra de ese líquido y se los mando a ustedes, ustedes me van a decir que la cantidad de proteínas, ¿sí? Y la cantidad de LDH van a estar aumentadas. LDH, ¿sí? Aumentadas. Las proteínas, ¿por qué? Porque de golpe hubo una alteración de las membranas. Entonces, hay una alteración de la membrana y una proteína que anteriormente no podía movilizarse, ahora sí está pudiendo pasar hacia ese espacio potencial, ¿sí? La LDH, esta es un indicador, es una enzima indicadora de daño tisular. Es recontra inespecífica, ¿bien? Pero si yo la veo aumentada, que estoy viendo que hay un daño. En la inflamación hay daño y hay alteración de los tejidos. Obviamente que la LDH la voy a ver aumentada. La glucosa, por el contrario, glucosa, va a estar disminuida. ¿Bien? ¿Por qué va a estar disminuida la glucosa? Porque tengo un proceso inflamatorio. En un proceso inflamatorio, yo voy a tener, ¿qué cosa? Un montón de células de la respuesta inmunitaria que están en ese lugar. ¿Y las células qué consumían? ¿Qué necesitamos para que funcionen? Glucosa. Entonces, si tengo un montón de células en el lugar, quizás es otra cosa, ¿sí? Acá hay mayor cantidad de células, ¿sí? Células o de celular. Entonces, si yo tengo ahora una gran cantidad de células, ¿bien? Que las tengo ahí porque es un proceso inflamatorio, me van a estar consumiendo la glucosa. Si la glucosa es consumida, ustedes no la van a encontrar en el estudio de laboratorio, ¿sí? Entonces, si yo leo esos resultados, digo, che, las proteínas están aumentadas, la LDH está aumentada, la glucosa está disminuida, me están informando que hay células que se encuentran en una gran proporción en la muestra, lo primero que voy a pensar es, el paciente tiene un proceso inflamatorio, este derrame es a causa de un exudado, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo se piensa esta diferenciación? En los dos motivos estoy llegando a ¿qué? Al derrame, ¿sí? Por un lado o por el otro. Pero la inflamación es lo que me determina la diferencia entre un trasudado y un exudado. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Bien. Sí. Y lo último, chicos, con esto terminamos, ¿bien? Ustedes tienen, esperen, hablando casi los veo. Ustedes lo que tienen, sí, porque se me acaba de colar la computadora. Pero bueno, si ustedes me escuchan, ahí estamos. Lo último que tienen Sí, ustedes, profe, la escuchamos. listo, yo no los veo, tengo la nebulosa. Lo último que tienen ustedes en el PowerPoint, ¿sí? Que yo les decía que estamos hablando de que hay criterios clínicos, ¿bien? Que uno tiene, donde nos sirven ciertos índices o ciertos criterios, no de otra forma, ¿sí? Que uno los toma y nos da a pensar de vuelta cuál es el origen diagnóstico de la patología que estoy viendo, ¿sí? Para la citis, lo que nosotros podemos utilizar y lo que pueden escuchar ustedes es lo que se llama gasa, ¿sí? Que es el gradiente, ¿sí? De albúmina que yo tengo entre el líquido acítico y el líquido plasmático, ¿sí? Entonces, cuando yo mido eso y hago la diferenciación entre uno y otro, es una resta, es una sustracción, ¿sí? Lo que voy a ver es recibir índices que van a estar por arriba o por debajo de un valor que va a ser 1,1, ¿sí? Gramos sobre decilitros, ¿bien? Y la diferenciación en esto es porque cuando yo veo, si hago este índice, si este gradiente, este gasa, ¿bien? Y veo que el paciente tiene, ¿sí? Un gasa que va a ser mayor o igual a 1,1, lo que me hace pensar de ese paciente es que la patología o el problema está a nivel hepático, ¿bien? Sobre todo la patología por excelencia que uno va a poder diagnosticar con esto es lo que se llama gasa, es lo que se llama insuficiencia, ¿sí? O hipertensión portal, ¿bien? ¿Se entiende? ¿Me están escuchando? Si ustedes vieron, tengo todo colgado. Sí, ¿Sí? Sí, Bien, profe. bárbaro. la escuchamos. Entonces, y si yo tengo los valores que están por menores a 1,1, ¿sí?
En ese caso lo que voy a pensar es que la falla está en otro lado, no está a nivel hepático. Generalmente lo primero que voy a pensar es que el paciente tiene un carcinoma o tiene una pancreatitis, ¿sí? Tiene un problema en algún otro lugar. ¿Bien? Esa es la diferenciador. Ojo con esto, chicos, que presten atención a cómo ustedes lo tienen en el PowerPoint, ¿sí? En escrito. Yo en el narrado me hizo dar cuenta una de las compañeras que les leí mal, acuérdense que soy disléxica, les leí mal los signos, ¿sí? Yo tengo que hacer siempre, la boca del pececito se come más chiquitito para saber cuál es menor y cuál es mayor, ¿sí? Cuando se los dije invertidos, ¿sí? Presten atención a lo que los digo ahora, ¿sí? Cuando son mayores o iguales a 1,1 gramos sobre decilitro, estoy pensando en hipertensión portal. Cuando son menores a 1,1 gramos sobre decilitros en el líquido acíticos, estoy pensando en un carcinoma, ¿sí? Esa es la primera diferenciación diagnóstica en base a GASA. Y cuando hablamos, ¿sí?, de lo que es los criterios de light, ¿sí?, que se escriben como luz en inglés, ¿sí?, o como liviano en inglés, estamos hablando de que son los criterios que a mí me sirven para poder pensar, ¿sí?, poder comparar entre el trasudado y el exudado, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar de referencia los que más nos interesan a nosotros. Tomamos de referencia la LDH, el lactato de deshidrogenasa, y tomamos de referencia a la concentración que yo tengo de proteínas, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de la LDH, ¿sí?, y la encuentro que está menor o igual a 0,6, pienso en un trasudado. Y si la encuentro que está mayor a 0,6, voy a pensar que es un exudado. Eso para que tengan una idea de las proporciones. Entonces, LDH menor o igual a 0,6, ¿sí?, pienso en un trasudado. Mayor a 0,6, voy a pensar en un exudado. Y cuando hablamos de las proteínas, ¿sí?, de las proteínas, y yo veo que tengo menor o igual a 0,5, pienso en un trasudado, y si tengo más de 0,5, voy a pensar en un exudado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me interesa que ustedes retengan con respecto a esto, chicos? Ustedes sepan decir que hay dos criterios de diferenciación clínica para poder ver bien de qué es la patología del paciente, que se llaman GASA, cuando uno está evaluando el líquido acítico, y son los criterios de Light cuando estamos evaluando el líquido, ¿sí?, del derrame pleural. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, se me está por terminar el Zoom y además de que tengo todo trabado, ¿sí? Se Sí. corta esto y ya nos quedan 5 minutos, pero acabamos de ver por completo, ¿sí?, las dos partes que teníamos programadas para hoy, ¿sí? Todo lo que era la PowerPoint número 1 y la parte número 2 que era de patologías. Lo que nos queda para la clase que viene es ver todo lo de metabolismo, ¿sí? Y ahí también ya les voy a dejar habilitado equilibrio ácido-base, para que cuando tengan tiempo, tengan ganas, ya lo puedan ir mirando de la distancia. ¿Bien? Ahora después llego a casa y les subo las clases de hoy a YouTube y les paso los links para que puedan ver el Zoom de hoy los que los quieran recordar. ¿Sí?